Miércoles 11 de noviembre de 2020, 4 de la tarde. Seguimos en nuestro camino del conocimiento esotérico. Recapitulando, hemos hecho referencia a las energías que emanadas del cosmos se concretan en la materia y luego el retorno de las mismas desde el mundo físico hasta las regiones del espíritu. Y en ese retorno hemos estado enfocándonos en la región etérica del mundo físico, en la contraparte vital, no solamente nuestro cuerpo fisiológicamente considerado, sino del planeta en sí mismo. Hemos dicho que la vitalidad del éter es el responsable de que exista la materia, pero también el éter o la vitalidad es el responsable de que tengamos buena, mala o regular salud. Es la circulación de las corrientes de energía vitales o etéricas en nuestro organismo las que mantienen adecuadamente la fisiología, es decir, las funciones orgánicas. La vitalidad la derivamos directamente del Sol, de manera que el Sol, centro del sistema, podemos decir que es la parte más importante dentro del cuerpo del logos solar, es decir, el regente, el arquitecto de este sistema. Este logos tiene como punto focal de su forma conciencia el Sol y sucesivamente todos los demás planetas. Cada uno de ellos son una modalidad de la séptuple energía cósmica que se manifiesta en este sistema. Esa séptuple energía del sistema solar se manifiesta en nosotros actuando a través de nuestros 7 principales resonadores de energía, los chakras, como dirían los orientales, relacionado con las glándulas endógenas, nuestra corporeidad, llamado las 7 rosas de los Rosacruces. Esa vitalidad que llega permanentemente desde el Sol al planeta Tierra, llamado los glóbulos de vitalidad, son átomos físicos y se incrementan, por supuesto, durante el día o a lo largo del día. La otra cantidad de radiaciones solares se mantienen día y noche, son permanentes, pero los de vitalidad solamente llegan al planeta que están recibiendo directamente los rayos solares. Es decir, en la noche, en esa zona oscura del planeta no hay lluvia de vitalidad. Está preponderando en el otro lado del planeta donde está iluminado. Esa preponderancia de vitalidad surge en el momento del amanecer. Por eso el amanecer, cuando fluye esta vitalidad, los animales entran en actividad. Las aves cantan. Toda la naturaleza entra en un proceso de activación energética. Los vegetales reciben esa energía especialmente hacia el lado que les da mayor cantidad de luz solar de la mañana. Por eso cuando uno está en el campo y va a consumir una fruta, debe buscar aquella que está hacia el lado del sol de la mañana que le da el árbol, porque son las que tienen la mayor cantidad de vibraciones etérico-vitales que podemos aprovechar para incrementar nuestra salud. Esa vitalidad penetra en nosotros, los humanos, de diferentes modos, a través de la respiración, a través de la alimentación, del baño y muy especialmente, de una manera directa, a través del vaso etérico. El vaso etérico no es el vaso físico, es el arquetipo, el molde energético sutil que originó en la vida intrauterina el vaso físico, que está radicado bajo las falsas costillas del lado izquierdo superior del abdomen. De allí del vaso físico surge un canal de energía hacia arriba en nuestro cuerpo de luz, en nuestra aura.
Ese cono de energía sale y se expande hasta algunas decenas de centímetros en la periferia de nuestro cuerpo como una especie de radar, recibiendo los glóbulos de vitalidad solar. Por eso, mientras estamos en el día, aunque uno no salga a pleno sol, está el ambiente pululando de los glóbulos de vitalidad. Ellos atraviesan absolutamente toda la materia y estamos recibiendo los glóbulos de vitalidad directa o indirectamente. Pero se reciben en mayor proporción cuando uno se asolea, cuando uno camina directamente bajo el sol. Debemos tener en cuenta que la energía más vitalizante del sol es en las horas de la mañana, desde el amanecer, y esa afluencia de vitalidad va disminuyendo hasta llegar a mediodía, en donde ha disminuido una porción bastante apreciable. Ese ciclo vital de la vitalidad solar sigue disminuyendo hasta llegar la tarde para reiniciar un pico de actividad hacia las 6 de la tarde. Entonces son ciclos que comienzan al amanecer, la vitalidad va disminuyendo poco a poco, esa fuerza vital, hasta el atardecer. Surge un nuevo ciclo de actividad energética de todo lo que se ha acumulado de glóbulos de vitalidad planetaria. Entonces, esa acumulación permite que se incremente nuevamente un pico de vitalidad de 6 de la tarde en adelante y va disminuyendo hasta llegar a su punto más bajo justo al amanecer. Entonces, el momento de menor vitalidad planetaria es justo antes del amanecer. Por eso, los enfermos graves suelen fallecer cerca del amanecer, de 4 a 6 de la mañana, cuando ya la vitalidad, la energía pránica en el planeta es muy poca. Y hacia el amanecer comienza otra vez ese flujo intenso de energía. Entonces, si queremos vitalizarnos, busquemos muy especialmente las horas de la mañana, desde cuando amanece hasta las 10 de la mañana hay una cantidad de vitalidad muy grande. De ahí para allá hay una radiación solar y ultravioleta intensas. Pero eso no son los glóbulos de vitalidad, ese es otro tipo de actividad energética solar. Hay una actividad vital en el planeta que absorbemos y luego hay una actividad personal durante la noche que permite recuperar energías, renovar el cuerpo. Esa vitalidad que penetra por el vaso es permanente, a no ser que haya patologías de tipo astral, enfermedades de tipo emocional o enfermedades físicas, como la leucemia, por ejemplo. En esos casos se impide el normal recepción de esas energías a través del vaso etérico hacia el vaso físico. El hecho de que no se tenga el vaso físico, porque algunas personas por accidente o alguna patología les deben extraer quirúrgicamente el vaso. Pero eso no impide que el vaso etérico continúe funcionando. Cuando hablamos del cuerpo etérico, cuerpo vital, que es el arquetipo del cuerpo físico, cuando alguna parte del cuerpo físico es amputada por recesión quirúrgica o por lesión, por accidente, si la contraparte vital etérica no es absolutamente indispensable para mantener nuestra vida diferenciada, esa parte se va diluyendo, perdiendo con el paso de semanas o meses. Pero cuando una contraparte etérica del cuerpo físico es absolutamente indispensable para mantener la encarnación, esa parte etérica no desaparece. Esto ocurre muy especialmente con el vaso. El vaso físico se puede perder por cirugía, accidente, lo que sea. Pero el vaso etérico permanece porque él es el receptor de los glóbulos de vitalidad fisiológicamente considerado. Y a través de canales etéricos, esa energía que penetra por el vaso etérico inunda la sangre, acumulará su vitalidad en el corazón y luego reunirá todo ese flujo vital en la zona del plexo solar para redistribuirla por los nervios periféricos.
Cuando ocurre la amputación de un dedo, mano, pierna, etcétera, la parte física es retirada, pero la parte energética, el molde arquetípico, etérico, permanece allí durante meses. Se le puede observar clarividentemente. Luego, al no existir la parte física, que es por donde los nervios llevan el éter hacia la parte que existía allí, pero que ya fue amputada, esa parte etérica va desapareciendo hasta que ya desaparece completamente. El hecho de que exista aún ese molde etérico durante semanas o meses explica los dolores fantasmas que la medicina narra acerca de personas amputadas cuando sufren intensamente algún dolor o alguna molestia en la parte que existía allí, en el órgano que existía. Entonces la medicina dice, es un dolor fantasma, no se explican por qué. La explicación es que el cuerpo etérico se encuentra allí y aún está pasando información a través de los canales energéticos etéricos, nadis, como se le quiera llamar, o canales de acupuntura, si lo quieren ver así, está pasando información aún al resto del organismo. La única manera de que desaparezcan completamente los problemas antes de que surjan al amputar un miembro es que sea cremado ese miembro. Al cremar una parte amputada del cuerpo de una persona, entonces sincrónicamente el arquetipo etérico también desaparece y ya no va a sentir esa persona ningún tipo de molestias postquirúrgicas o post-accidente. Así como la vitalidad penetra por el vaso a través de un centro de energía, asimismo nuestro cuerpo de deseos tiene un punto focal de acción. Entonces tenemos que la energía etérica penetra en nosotros por el vaso etérico. Y esa energía se acumula finalmente en el plexo solar, en la zona epigástrica. El cuerpo de deseos, el astral, tiene unos canales o vórtices de energía, pero el más importante de ellos se encuentra en el hígado. Entre los dos lóbulos del hígado, en esa zona interlobular, allí se encuentra el gran vórtice de energía del cuerpo emocional. Yo les digo, hay otros vórtices secundarios. En todas las articulaciones hay vórtices de energía del cuerpo de deseos. El plexo solar, por supuesto, también se refuerza la acción del cuerpo vital con el cuerpo de deseos. Allí, a esa zona interlobular del hígado, estoy haciendo mis manos un poco altas para que entiendan que estoy abajo las falsas costillas del lado derecho de mi cuerpo, el hígado, recuerden, en la zona derecha superior del abdomen. Entre los dos lóbulos del hígado, relacionado con la zona biliar, o la vesícula mejor, se encuentra otro cono de energía, así como en la zona del vaso sale un cono de energía que capta los átomos etéricos, los glóbulos de vitalidad solares. Asimismo, en la zona interlobular del hígado se forma otro cono de energía, un gran vórtice de energía que canaliza las energías del mundo del deseo hacia nuestro cuerpo de deseos. Repito, hay otros vórtices secundarios, pero estamos enfocándonos en los principales, en donde se encuentran los átomos simientes de cada uno de los cuerpos. El átomo simiente del cuerpo vital se encuentra localizado en el plexo solar. El átomo simiente del cuerpo de deseo se encuentra localizado en la zona interlobular del hígado. Y el átomo simiente de lo que es el cuerpo físico queda implantado desde el momento de la fecundación en la parte arquetípica de lo que después formará el corazón y se alojará ese átomo simiente del cuerpo físico en el ventrículo izquierdo del corazón, que es la parte inferior izquierda del corazón. Vamos a mostrarles un gráfico, compartir pantalla por favor, para entender eso. Aunque esto ya lo estudiamos un poco hace algunos meses, estamos profundizando en temas que ya la mayoría conocemos, pero que ojalá todos aprendamos mejor y mejor. Aquí observamos entonces los átomos simientes y los centros de energía.
En este triángulo que manifestamos acá, es simplemente para relacionar un poco los átomos simientes, no porque existe ese triángulo propiamente dicho. Vámonos primero al corazón, ventrículo izquierdo del corazón, y allí se encuentra el átomo simiente del cuerpo físico, es decir, el arquetipo de nuestro cuerpo denso en la vida intrauterina, y luego mantiene la integridad de nuestro cuerpo físico mientras estamos encarnados. En el plexo solar, en el epigastrio, tenemos el átomo simiente del cuerpo vital, en donde se acumula la vitalidad solar que se redistribuye después por los nervios, primero el sistema nervioso periférico y luego todo el sistema nervioso en general. Tenemos en la zona interlobular del hígado el átomo simiente del cuerpo emocional o de deseos, que canaliza muy preponderantemente las energías del mundo del deseo, aunque existen otros centros secundarios, por supuesto. Entonces tenemos que el átomo simiente del cuerpo físico se relaciona con el átomo simiente del cuerpo vital, y el átomo simiente del cuerpo vital se relaciona con el átomo simiente del cuerpo emocional. Y el átomo simiente del cuerpo emocional del hígado se relaciona con el átomo simiente del cuerpo mental, que está localizado en la frente hacia la zona del entrecejo. Porque ahora hablaremos un poco de estos cordones que unifican estos átomos simientes, el cordón de plata, el cordón plateado y el cordón de oro. Estos cuatro cuerpos o vehículos, la mente, el cuerpo emocional o deseos, el cuerpo vital y el cuerpo físico, que forman la cruz de la materia, nuestra personalidad o yo inferior, son el soporte de nuestra vida interna, nuestro espíritu, que se llama esotéricamente ego o centro de conciencia. Nuestro ego entonces está constituido por tres aspectos básicos: el espíritu divino o la conciencia, el espíritu de vida o sensibilidad y el espíritu humano o imaginación creadora. El plexo solar es un centro nervioso que parece una tela de araña que se encuentra localizado debajo de la zona del abdomen, del estómago, en relación con la última vértebra dorsal y la primera vértebra lumbar. Cuando decimos debajo del estómago, no pensemos que estamos ahora sentados o erguidos y pensemos abajo del estómago como cerca del ombligo, no. Imaginemos que estamos acostados. Entonces allí sí ya comprendemos mejor. Abajo estaría la columna vertebral, la última vértebra dorsal y la primera vértebra lumbar. Encima estaría el estómago y entre ellos dos localizaríamos entonces con nuestra imaginación el plexo solar. Entonces repito, el plexo solar es un plexo nervioso que parece una telita de araña que se encuentra localizado debajo de la zona del estómago en relación con la última vértebra dorsal y la primera vértebra lumbar. Del átomo simiente del cuerpo emocional, que se encuentra localizado en la zona interlobular del hígado, se desprende un conducto que se relaciona con el átomo simiente de la mente localizado en la frente. Y ya sabemos que la mente es el mediador entre el espíritu en su triple aspecto, conciencia, sensibilidad e imaginación en el cerebro, y el triple cuerpo, en este caso cuerpo físico, vital y emocional, siendo la mente el mediador entre esos dos aspectos. Esa interrelación del espíritu, del ego, que llamamos triple espíritu, esa relación con el triple cuerpo físico, vital y emocional, utilizando la mente como mediador, va a dar origen al alma. El alma es la síntesis. Por eso estoy repitiendo muchísimo las palabras de Krumkeller: espíritu somos, cuerpo tenemos, pero el mediador es el alma. Es lo grande en la evolución. Es lo que vamos desarrollando progresivamente, el alma. En su aspecto sutil, sensible, espiritual. Primero el alma en nosotros. Alma, de latín animus, es la energía que nos anima. El alma en nuestra evolución incipiente
a millones de años fue instinto y emoción. Estamos hablando de etapas pretéritas de la evolución hace 18, 16, 15 millones de años. Luego, la mente como eslabón entra en actividad en nuestra incipiente evolución humana. Y ese es otro estrato de la mente. Entonces, durante millones de años, incluso hasta la actualidad, el alma en nosotros es instinto, emoción y razón. Progresivamente el alma se va nutriendo de esos tres estratos, instinto, emoción y razón. Entonces tenemos que progresivamente ha ido surgiendo en esos estratos del alma la imaginación. Imaginamos, y eso es lo que hace grande a la ciencia. A la ciencia no lo hace grande la mente, es muy importante. Lo hace grande la imaginación de quien descubre los principios, hechos y leyes que permiten llevar los descubrimientos, a los llamados inventos, a la tecnología. Todos tenemos una capacidad mental mayor o menor, pero son grandes aquellos que hacen los aviones, los cohetes, los teléfonos celulares, la televisión, las telecomunicaciones, los instrumentos quirúrgicos, la tecnología. Eso lo hace no la mente. Si eso fuera únicamente mental, todos podríamos hacer esas cosas y no tenemos la capacidad. Solo lo logran aquellos que se han entrenado en el campo de la imaginación. Es un estrato más sutil. Entonces tenemos instinto, emoción, mente, con su lógica fría y razonadora, la imaginación. Eso es evolución. Son estratos del alma. En otros surge la divina sensibilidad, como lo mostró el Señor Jesús. De los que trabajan en el campo de la imaginación son los genios de la raza, los prohombres de la raza, en cualquier campo de la genialidad, del arte, de la ciencia, de la tecnología, de lo que sea. Y la divina sensibilidad es la cumbre de la evolución del alma. Unido a la imaginación. Allí tenemos, por ejemplo, al Señor Jesús mostrando su exquisita sensibilidad, su bondad, su sentido fraternal hacia todos nosotros los humanos, hermanitos menores en la evolución. Eso es lo que son los adeptos. Eso es lo que se llama ser un Cristo encarnado. Entonces, 5 estratos. El que soporta es el cuerpo físico, la materia. El que guía, el espíritu. Y lo grande, 5 grandes estratos, el alma. Esa es la evolución. Hasta que finalmente el alma es absorbida completamente por el espíritu, por la conciencia. Ahí tenemos la ascenso-conciencia, la cima final de la evolución que tendremos que llevar a cabo durante esta época, en este planeta Tierra, durante los próximos millones de años, que aún tengamos oportunidad de seguir ese trabajo. La vitalidad no solamente la recibimos o exclusivamente, no solamente a través del vaso etérico, que se recibe con mayor proporción a mayor cantidad de luz solar. Por eso se recibe mayor proporción de vitalidad en la zona tropical, menor proporción en las zonas septentrionales y meridionales del planeta, debido a las estaciones. En aquellos sitios en donde el sol desaparece durante meses, llamado invierno esa etapa, no es que desaparezca el sol, sino que está tan alejado de esas zonas que la cantidad de vibración vital disminuye ostensiblemente. Eso lleva a que algunos animales hibernen y hace que la actividad de las personas de esas regiones también disminuya ostensiblemente. La actividad en los países donde hay estaciones comienza tarde, a las 8 de la mañana, quizás 9, dependiendo de la zona, de la cantidad de sol que tengan. Mientras que en el trópico siempre comienza esa actividad muy, muy temprano, 5:30 de la mañana quizás en adelante. El descanso es absolutamente indispensable para recuperar y metabolizar, llamémoslo así, la energía vital que derivamos del sol. Cuando la persona está demasiado agotada,
La cantidad de vitalidad que inunda su cuerpo disminuye y la persona se siente muy agotada. Eso lo lleva a sentir sueño. Por lo tanto, el ego se retira de sus vehículos inferiores, físico y vital, para dejar que el cuerpo vital metabolice la vitalidad que absorbió durante el día, directamente a través de su vaso etérico, por el que del entorno atrapa esos glóbulos de vitalidad, indirectamente a través de la respiración, a través de la ingesta de agua, a través del baño, a través de los alimentos, especialmente los vegetales en su estado natural, crudos, como las frutas, por ejemplo. Entonces, esa vitalidad que absorbimos solamente se metaboliza bajo el sueño profundo. Y ya esa vitalidad puede ser aprovechada para mantener el organismo. Llámese salud, si lo queremos llamar así. Entonces, la razón de que al declinar ya la tarde, la noche, nos sintamos tan cansados y empecemos a cabecear, a cerrarse los ojos si no hemos descansado, dormido, es porque el ego definitivamente está siendo proyectado fuera junto con el cuerpo mental y el cuerpo de deseos para que el cuerpo vital pueda hacer la digestión de la vitalidad. Así como el cuerpo físico necesita hacer la digestión después de que ingerimos los alimentos, así también nuestro cuerpo vital necesita hacer esa digestión o metabolizar esos glóbulos de vitalidad y solo se hace mediante el sueño profundo. Esa es la importancia del sueño profundo y reparador. Una persona que necesita hipnóticos, sedantes para poder dormir, siempre se despierta cansada y siempre vive agotada, porque su sueño no es reparador. La persona no está profundamente dormida, está sedada, pero no duerme todo lo que debiera. Todos nos quedamos dormidos por minutos o por horas, todos. Si no se logra eso, uno fallece. Pero la persona que aparentemente está profundamente dormida, está sedada, por un sedante, esa persona no alcanza a metabolizar tan fácilmente la vitalidad solar y se mantiene completamente agotada. Esto lo lleva a enfermedades emocionales, mentales, ya las llamadas mentales, porque no es la mente realmente, y enfermedades físicas. Se necesita dormir profundo, muy profundo. Y obviamente depende de esa cantidad de sueño necesaria, depende de cada persona. La ciencia enseña que se requieren aproximadamente unas 8 horas en promedio para un adulto sano para recuperarse. ¿De qué? La ciencia no sabe de qué. Dicen, se requieren para una salud adecuada por lo menos 8 horas de sueño. Pero eso depende mucho. Hay personas que necesitan 10, otras necesitan 6. Pero el esoterista, el ocultista, el místico, debido a su trabajo interno de sublimación, de interiorización, etcétera, su trabajo interno hace que vitalice mucho más sus vehículos, por lo tanto necesita dormir menos horas, 5, 4, quizás 3. Unos de referencia de los santos y de los yogis y de los ocultistas que duermen solo 2 o 3 horas. Por ejemplo, los yogis, los instructores orientales, dicen, bueno, haz tu trabajo de meditación y todo hasta las 10 de la noche. Duermes y a las 4 de la mañana, 3 de la mañana ya debes estar sentado, no, primero haciendo tus asanas, tus ejercicios, tus prácticas físicas y posteriormente haciendo tu trabajo de meditación. De manera que esos instructores están narrando que están durmiendo solo unas 4 horas. Y la ciencia dirá, no, eso no es posible. Sí es posible, porque la persona está incrementando su flujo vital interno conscientemente a través de su trabajo místico, esotérico. El descanso es absolutamente indispensable para recuperar la energía vital. Cuando la persona está demasiado agotada, la cantidad de vitalidad que inunda su cuerpo disminuye y la persona se siente muy agotada. Eso lo lleva a sentir sueño. El ego se retira, los cuerpos físico y vital, llevando consigo el espíritu, el cuerpo emocional y el mental. En esos momentos, estando el cuerpo absolutamente quieto, porque el cuerpo de deseos, que es el que mueve, y la mente, lo que mueve el cuerpo físico, se han retirado, entonces la persona está profundamente dormida, quieta, y el cuerpo vital empieza a reparar el cuerpo físico, repara tejidos, los órganos, los aparatos, los sistemas. Cuando esa reparación y tonificación se han logrado,
adecuadamente, ya la persona está vital, el ego retorna a su cuerpo y se despierta completamente llena de energía. En consulta médica mucha gente se queja de que sufren de insomnio. Doctor, es que yo me despierto a las 5 de la mañana todos los días y ya no puedo volverme a dormir. ¿Y a qué hora se acuesta usted? Yo me acuesto a las 9 de la noche. Y uno pues se tiene que quedar un poquito callado. ¿Qué más le puede uno pedir al cuerpo? 9 de la noche a 5 de la mañana. Ya han pasado muchísimas horas de sueño. Ahora, las personas mayores, con el paso de los años, la mayoría de las personas de edad duermen menos. Hay algunas personas mayores que duermen mucho. Toda la vida han dormido y seguirán durmiendo toda la vida. Esa es su naturaleza. Pero la mayoría de los ancianos o personas mayores se despiertan siempre 4 de la mañana. Pues hay que tener en cuenta, a medida que pasan los años, al disminuir la actividad física, una persona mayor, ¿qué hace? La persona mayor está en la casa sentada, viendo televisión, comiendo, recostada, dormita. Entonces el gasto vital no es mucho. Ya es una persona que ya no pelea con nadie, ya no alega, que ya ni tiene con quién. Entonces es normal que se desgaste menos el cuerpo vital. Por lo tanto, necesita dormir menos. Además, estas personas suelen acostarse 8 de la noche. Pues, obviamente, 8 a 12 son 4 horas y a las 4 de la mañana son otras 4, ya han pasado 8 horas. Y si además de eso hizo siesta de 2 o 3 o 4 horas a mediodía, pues ha dormido 12 horas al día. Pero es difícil uno poder explicar estas cosas a las personas. Pero lo importante es decirles, no está enfermo, no se preocupe, que uno con la edad duerme, necesita dormir menos. No es igual a un deportista, una persona joven, una persona con gran actividad o muscular o mental o muy emotiva. Estas personas necesitan dormir más y de hecho se acuestan y quedan profundamente dormidas en cosa de segundos y despiertan solo 8 horas después, perfectamente llenas de energía. Bueno, continuaremos este tema en nuestra próxima reunión. Por ahora vamos a continuar con nuestro estudio del Apocalipsis desde el punto de vista del esoterismo y de la Cábala. Es importante siempre hacer esa anotación desde el punto de vista esotérico y de la Cábala, ¿no? Desde el punto de vista de religión, y este es el enfoque de la tradición esotérica rosacruz. En Apocalipsis 4.1, recuerden, ustedes pueden tener su Apocalipsis allí a la mano para que vayan siguiendo la lectura. En Apocalipsis 4.1 expresa: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Recuerden que ese quien está hablando, instruyendo a Juan, es el espíritu interno, el ser interior. Y allí lo toman como si fuera Jesucristo. Están hablando del ser interno. En la literatura esotérica se hace referencia al cielo, a la tierra y al mar, como los 3 estratos en los cuales la divinidad actúa en nosotros. El cielo, la parte superior de nosotros, nuestra constitución psico y fisiológica, sabemos la cabeza, el cielo, en donde el atributo de Dios Padre, la voluntad, actuando como ego, espíritu interno, habita en el cerebro. Recuerden, la oquedad del hueso frontal habita nuestro ego, síntesis del espíritu divino de vida y humano, que a su vez se focalizan en el tálamo óptico, en la glándula pineal y en la glándula pituitaria. Esos 3 aspectos. Pero la síntesis que focaliza ese ternario que se llama ego, centro de conciencia, centrado en la oquedad del hueso frontal. Ahora, la tierra, en su atributo de Dios Hijo, el Cristo, la sensibilidad,
que lo radicamos en el pecho en relación con el corazón. Y el mar, las aguas de la vida, en donde Dios Espíritu Santo, como Virgen Madre, emergiendo de las aguas de la existencia, da la posibilidad de la generación o de la elevación del principio espiritual llamado en el Apocalipsis el Speirema, el aliento del Paracleto, que los orientales llaman Kundalini, palabras que se utilizan para hacer referencia al tercer aspecto del Logos. Es el cielo en nuestro cráneo, la tierra en nuestro pecho y las aguas en la zona inferior de nuestro vientre. Al decir este párrafo, este versículo del Apocalipsis, que se abrió una puerta en el cielo, se refiere al cráneo, el mundo celestial en nosotros, diciendo, y oí una voz hablando conmigo como trompeta. Es la apertura del chakra frontal, en donde se encuentra internamente ese sonido. Cuando en meditación aprendemos a trabajar en ese centro, podemos escuchar, obturando nuestros oídos, podemos escuchar con un entrenamiento, no instantáneamente, al mismo tiempo que obturamos nuestros oídos, concentrados en meditación en el chakra frontal, podremos escuchar el sonido de trompeta y penetrar por ese centro con todo lo que puede verse a través de ese centro o chakra frontal. La apertura de ese chakra frontal nos permite, digámoslo así, hablar. No es hablar, sino relacionarnos intuitivamente con nuestro ser interno y derivar la sabiduría del cosmos. En la oquedad del hueso frontal se encuentra radicado nuestro santo ángel guardián, nuestro espíritu, nuestro maestro interno, nuestro guía. Esa es la voz como de trompeta que escucha, que le dice, sube acá. Es decir, dirige tu inteligencia, tu conciencia hacia ese centro. Yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, le dice. Es decir, se tendrá la posibilidad de desarrollar la facultad clarividente o ultravidente, ver más allá, que le permitirá ser dueño como profeta de su propio futuro. Quien medita en el ápice del ventrículo izquierdo del corazón, entonces que ya no alcanzan a ver mi pecho en la zona del corazón, por eso me hago un poquitico más arriba. Quien medita en el ápice del ventrículo izquierdo del corazón, toma contacto con el átomo simiente del cuerpo físico o átomo nous, que le permite conocer su pasado. En este átomo, conocer su futuro. En el corazón, conocer su pasado. Porque allí se encuentra archivada la información de todos los sucesos acaecidos a lo largo de su evolución terrestre, humana, orgánicamente considerado. Todo lo que hemos hecho en un cuerpo físico desde hace unos 18 millones de años, toda la información de las miles y miles de vidas o encarnaciones que hemos tenido se encuentra almacenado indeleblemente en el átomo nous o átomo simiente del cuerpo físico radicado en el ventrículo izquierdo del corazón. Meditar en el ventrículo izquierdo del corazón. Pongo el ejemplo. Imaginemos que si cerramos la mano en forma de puño, ese es el tamaño del corazón de cada uno de nosotros. Y si lo colocamos sobre nuestro pecho, en donde se encuentra el meñique, allí estaría el átomo simiente del cuerpo físico, el átomo nous. Meditar en esa zona, entonces, es ir tomando contacto progresivamente con toda la información acaecida en nuestra larguísima evolución. Y el otro átomo, llamado el átomo maestro de la energía de la semilla, está radicado en la esfera del sacro, atrás, en la base de la espina dorsal. Pero allí hay un centro nervioso, se llama el sacro plexo. Allí se encuentra acumulada toda la sabiduría de nuestra evolución desde cuando fuimos emanados del gran aliento, de la divinidad, de la causa sin causa. Es decir, la información de miles de millones de años de evolución, que esotéricamente se llama el remoto período de Saturno.
manera que la evolución de miles de millones de años desde ser emanados del gran aliento está almacenada en ese átomo maestro, la energía de la semilla radicada en el sacro plexo. Toda la evolución terrestre, exclusivamente terrestre, de cuando comenzamos fisiológicamente como humanos, con un cuerpo físico hace 18 millones de años, está radicada en el átomo simiente del corazón, átomo nous. La información de nuestro glorioso futuro se encuentra localizada en nuestro cerebro. La tiene nuestro ego, nuestra chispa divina en la oquedad del hueso frontal, nuestro glorioso futuro. Pero se empezará a observar por niveles. Primero, por la clarividencia que pueda producir en nosotros la actividad del campo magnético de la glándula hipófisis y el chakra frontal. No confundir el chakra frontal con la sede del ego. El chakra frontal es el chakra del entrecejo. La sede del ego es en la oquedad del hueso frontal, más arriba. Clarividencia superior en la médula oblonga, en la glándula pineal, en los campos magnéticos de esos centros. Clarividencia superior en el tálamo óptico, infinitamente superior o ultracósmica en la comisura gris. Son grados y grados, niveles y niveles de desarrollo a medida que va avanzando nuestra evolución a lo largo de millones de años, por supuesto, porque son grandes iniciaciones sucesivas. Cada iniciación requiere 9 iniciaciones menores. Entonces, las grandes iniciaciones, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, no se obtienen en una sola vida. Se requieren 7 encarnaciones para lograr una de esas grandes iniciaciones. Hay personas que tienen tal carácter, tal decisión, tal voluntad, tal determinación en su trabajo interno, que a veces pueden lograr en una encarnación 2 iniciaciones de las grandes iniciaciones, pero no es lo común. No es lo común. Esos son superhombres. Pero estamos hablando es de la evolución normal que lleva el estudiante, el iniciado, el ocultista, el místico. Entonces, al elevar a través de la sublimación, a lo largo de encarnaciones sucesivas, no en una sola vida ni en una semana menos, la energía de los átomos, del átomo maestro, la energía de la semilla, el sacro, la energía del átomo simiente del corazón. Cuando esas energías se logran hacer comulgar con nuestro ego, entonces el pasado, el presente y el futuro se convierten en una realidad para ese ser que ha llegado a esa estatura espiritual. Ya estamos hablando entonces de la quinta gran iniciación, los adeptos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, en el trono uno sentado. En el instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, en el trono uno sentado. Yo estaba en el espíritu, es decir, logró elevarse aún más desde el centro frontal hacia el centro coronario, el mundo de la conciencia. Y de allí observó, he aquí un trono establecido en el cielo. El trono puesto en el cielo es el anciano de los días. Y allí se logra la comunión con la mónada. Estamos hablando de la quinta gran iniciación, la mónada, que cabalísticamente es Kether, el anciano de los días, la corona de la creación. Y en el trono uno sentado, nuestro Dios, es decir, nuestro espíritu virginal, nuestra mónada, nuestro Elohim, que está suspendido justo sobre nuestras cabezas. Un momento, por favor. Bueno. En Apocalipsis, capítulo 4, versículo 3, leemos: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. En el original griego dice semejante a
ópalo, berilo y agua marina. ¿Por qué razón lo tradujeron a nuestros idiomas de otra manera distinta? No lo sé. Pero el original griego dice ópalo, berilo y agua marina. El ópalo generalmente tiene color amarillo, a veces blanco. El berilo de color rojo bermejo. Y la agua marina de color azul. Amarillo, rojo y azul. Allí encontramos los tres colores característicos de la deidad. El Padre tiene longitud de onda, frecuencia vibratoria del azul. El Hijo del color amarillo y el Espíritu Santo del color rojo. Por eso la mónada encierra en sí misma ese divino ternario. Si uno estudia el aspecto cabalístico de los colores asociados a los tres supremos de la Cábala, Kether, Chokhmah y Binah, encontramos Kether es blanco, radiante. Por eso dice, a veces el ópalo tiene color blanco. A Chokhmah se le atribuye color azul y a Binah se le atribuye el color rojo. Binah se relaciona con la glándula hipófisis y es la raíz misma del árbol de la vida que se convierte en simiente en la esfera generadora, Espíritu Santo, por eso rojo. El centro pineal, Chokhmah, él brilla de un color azul indescriptible cuando está activo ese centro. Entonces, por eso tenemos que apoyarnos en el conocimiento cabalístico para poder comprender el Apocalipsis. Quien no sabe ocultismo, alquimia, gnosis y cábala, no puede entender los escritos esotéricos, no puede entender el Antiguo Testamento, no puede entender el Apocalipsis. En donde en el Antiguo Testamento el Génesis es el alfa, el principio, y el Apocalipsis es el omega, es el fin. No es casualidad que Génesis se encuentre el principio de esa obra monumental, la Biblia, no para leerla como un dogma, sino desde el punto de vista científico, esotérico, cabalístico, gnóstico, alquímico, y que esté al final el Apocalipsis. Principio y final. Allí se encuentran claves iniciáticas asombrosas para quien sabe desentrañarlas. Entonces habla que ese que estaba sentado, dijimos el anciano de los días, sentado sobre su trono, ese anciano de los días tenía en sí esos tres aspectos, esos colores, semejante a ópalo, berilo y aguamarina, blanco, azul, rojo, ese blanco tornándose en amarillo. La mónada, que es ese, encierra en sí ese divino ternario. Esotéricamente se representa a la divinidad, es decir, lo absoluto, el Ensof, el alma del mundo, con un triángulo en donde los tres colores básicos, azul, amarillo y rojo, están entrelazados. Para nosotros es la mónada, nuestro espíritu virginal, nuestra chispa divina que pende sobre nuestra cabeza. Si prendemos una llama, un fósforo, por ejemplo, que es muy fácil, se observa arder en el centro, la ignición en el centro es rojo. Luego le rodea una luz amarilla y luego sale hacia arriba una lucecita azul. Todos podemos hacer ese experimento. Encendamos un fósforo o una llamita. Observamos cómo el rojo intenso está en el centro, le rodea el dorado y sube, asciende en un azul. Dice el Apocalipsis, se había alrededor del trono un arco iris. Es el iniciado observando el campo electromagnético de la mónada, mas no su esencia espiritual, porque ver esa esencia espiritual supondría ver a la divinidad misma. Y eso se nos ha enseñado, jamás será posible, por más perfecto que sea una persona. Lo que se puede ver es la luz o la frecuencia vibratoria radiante que está velando la esencia misma de la vida cósmica. Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas.
Esos 24 ancianos, desde el punto de vista esotérico, cabalístico, son los 24 arcanos de la alta ciencia, vinculados con las letras del Aleph Bet, del alefato sagrado. Ustedes dirán, son 22 letras del hebreo. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bab, San, Het, Tet, Yod, etc. Son 22. Sí, pero resulta que hay dos letras que son duales. Mem y Num. Mem apertum y Mem clausum. Nun apertum en un sofit, donde las apertum son las letras, tienen una forma de escribirse redondeadas y se utilizan como letras iniciales en los escritos de ese idioma hebreo. Y cuando esas letras M o N son letras finales de una palabra, ya no son redondeadas, sino que son alargadas. Se llaman oblungo, se llaman sofit. Entonces son 24 letras sagradas. Ellas están encarnando los 24 ancianos del Apocalipsis en sus 24 tronos. ¿Y por qué representa ese aspecto? Son fases de nuestro desarrollo interno relacionadas directamente con los signos zodiacales. Son 12 signos zodiacales. Sí, pero en todo existe la dualidad, la bipolaridad. Cada signo zodiacal tiene un doble aspecto. El aspecto incipiente de la evolución, llamémoslo cabalísticamente clifótico, en donde están los caprichos, los vicios, lo mundano. Y está el aspecto divino de ese signo, cuando la persona por su evolución va trascendiendo sus hierros, sus limitaciones, y va desarrollando lo divino, lo espiritual. Por eso encontramos 12 signos zodiacales en su doble aspecto. Venimos en esta larguísima evolución pasando los aspectos clifóticos, más densos, más bajos de cada uno de los signos zodiacales, porque tenemos que encarnar en todos los signos zodiacales a lo largo de millones y millones de años. Encarnamos en cada signo zodiacal una vez como varón y una vez como mujer. A veces se encarnan más veces en un signo zodiacal, pero no es lo común. Usualmente como hombre, como mujer. Allí encontramos esa dualidad en los signos zodiacales. Por eso son 12 signos, 12 por 2, 24. 24 tronos y sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. Vestiduras blancas, por supuesto, es una aura espiritualizada por el servicio, por la nobleza, por la filantropía, por la pureza, por la castidad, por la espiritualidad, por el sendero de la verdad, de la belleza y del bien. Esas son sus ropas blancas. Es el sendero que todos tenemos que recorrer de aquí en adelante. Tenemos ropas oscuras, el café del egoísmo, el negro de la maldad, el rojo intenso, teñido de oscuro del instinto, el verde enrojecido de la pasión y de la lujuria. Vamos mutando progresivamente al amarillo del intelecto, al dorado del amor universal, al rosa de la filantropía, al azul de la comprensión y el servicio desinteresado, y al blanco radiante del Cristo divino en nuestra naturaleza espiritual. Con coronas de oro sobre las cabezas, el oro tiene ese doble símbolo de ser poder crístico, es decir, amor impersonal, y tiene ese símbolo de ser la conciencia. Entonces, la corona de oro es la ascenso-conciencia. Es el esquema final de la evolución en ese sendero de perfeccionamiento progresivo que habremos de tener como humanos, no ahora, todavía nos falta algunos millones de años. Pero no nos echemos a dormir pensando que como faltan millones de años, entonces podemos, por ahora comamos y bebamos y abusemos, que mañana moriremos y ya volveremos. No, comencemos desde ahora, porque de pronto nos pasa como en la encarnación. Uno dice, no, la vida es muy larga. Yo voy a dedicarme a ser puro y casto y noble y espiritual y sensible y sublimar y hacer mi trabajo espiritual ya mayorcito cuando me jubile. Y resulta que le llegaron los 90 años, si es que llega ya, lleno de achaques, de enfermedades, de tristezas y de penas y desilusiones. Y se le acabó la encarnación y no hizo nada. Y tristemente así pasará con una tercera parte de la humanidad, según se nos enseña, de 60.000 millones de mónadas evolucionando. Una tercera parte, 20.000 millones. Cuando llegue a finalizando este periodo terrestre de millones de años, esos 20.000 millones no habrán dado la nota clave. Se habrán quedado rezagados.
y tendrán que esperar a otras evoluciones, otras humanidades dentro de miles de millones de años para continuar su evolución. Y espero que nosotros, todos nosotros, espero que estemos dentro de esas 2/3 partes que pasaremos al siguiente esquema de evolución. Dentro de esas letras del alfabeto hebreo que ustedes, yo sé que tienen allí la tarjetica con las letras Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bab, Zain, Het, etcétera, te están mirando. Entonces miran allí, Aleph es el alma del mundo en la naturaleza del ser humano. Es aquel que, habiendo llegado a un elevado estado de éxtasis, de mística interior, logra unir su aliento interno con el aliento cósmico. Es tal el grado de perfección de su alentar que su cuerpo se torna prácticamente inmortal, no eterno, porque la eternidad de la materia científicamente hablando no es posible, pero sí se convierte en un ser que puede mantener su vehículo durante centurias. Los demás arcanos van mostrando cuál es el desarrollo espiritual, cuáles arcanos, Bet, Gimel, Dalet, He, Bab, etc. Los demás van mostrando el desarrollo espiritual que ha alcanzado dependiendo de su línea de evolución. Por eso se habla de los 24 ancianos, que son cada uno de los iniciados que han logrado tomar contacto con su ser interno y por lo tanto ya están sentados alrededor del trono, que es la mónada. Bueno, continuaremos con este tema, nuestra próxima charla. Nuevamente les agradezco por su atención, por su paciencia, por su tolerancia con este mal servidor de este nobilísimo y sagrado conocimiento. Feliz tarde a todos y gracias. Muchas gracias, hermano. Con mucho gusto. A ustedes, muchas gracias.